Muy bien, entonces les voy a compartir el video para que le pongan mucha atención, por favor, y vean qué interesante. ¿Cuál es el papel de un líder? O sea, el papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho en tiempo y forma adecuado. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de contagiar, es el de ilusionar, es el de motivar, es el de ayudar. Y eso tiene que ver con lo que transmites como persona. Al final, el trabajo de un líder es sacar lo mejor que llevan las personas. La esencia es, para ser buen líder, tener pasión por ayudar. Cuando tú tienes pasión por ayudar a los demás, aquí tienes el primer requisito para ser un buen líder. Ok, vamos a terminar. Y ya tienen el primer registro para ser un buen líder. Ahora les vamos a contar de qué se trata todo esto de liderazgo. Mauricio y yo vamos a compartir esta última capacitación con ustedes y esperamos que la disfruten y que hagan todas las preguntas y participen todo lo que puedan. Así que, Mauricio, adelante. Okay. Hoy sí, se ve Sí, la pantalla, ¿verdad? sí. Bueno, tengan muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto dar esta última y es un honor también. Y también es un gran reto porque el tema del liderazgo es tan amplio, tantas experiencias que contar y aprender también de los que estamos participando, porque cada persona en su empresa ha sido líder, en su familia ha sido líder, en todas las acciones que realizan, son líderes de lo que ustedes hacen el día a día. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso, de los tipos de liderazgo, el líder efectivo, ya enfocado en el tema de turismo. Aquí vamos a tratar de compartir un poco las experiencias personales. Yo, por ejemplo, he estado como presidente de ADESCOS por varios años, presidente de comités, gerente de producción, coordinador y otras acciones que lo obligan a uno a trabajar el liderazgo y aprender. Es algo que a veces uno tiene reto de asumir el papel de líder y no lo quiere asumir, pero la vida le va permitiendo y le va dando esa oportunidad de compartir. Ya cuando le toca a uno asumir ese papel, tiene la responsabilidad hacia otras personas y como dice, es una pasión, es algo que se tiene que ir fomentando, se tiene que ir velando por los demás, cuidar, proteger y ver que los grupos vayan creciendo. Entonces se vuelve una responsabilidad personal, comunitaria también, porque el ejemplo, cuando fui presidente de la ADESCO, tratar que la comunidad donde yo vivía mejorara su nivel de vida, lograran obtener beneficios, mejora de calles, construcción de muros, desarrollo de competencias en los jóvenes y otras situaciones, al final le deja a uno esa compensación y ver cómo otras personas van creyendo en el sueño y se van sumando para que las zonas y los lugares se mejoren, igual en los desarrollos de los comités. Entonces, eso es muy importante. Entonces, vamos a ver un poco de ese tema, tanto las experiencias buenas como las experiencias negativas que se tienen al asumir el liderazgo. La importancia del liderazgo en el turismo. Para ustedes, ¿por qué es importante que exista liderazgo en el turismo? Vamos a dejar de compartir. ¿Por qué es importante que exista liderazgo en el turismo? Creo que en el turismo y en todo es importante saber cómo ser un buen líder, porque es para saber cómo llevar el rumbo de las cosas. En el caso, en el negocio, pues es importante saber cómo ser un buen líder para sacar adelante tanto el negocio y como para los clientes, pues que se lleven una buena impresión y pues que recuerden cómo ha sido el trato, la comida y así pues también regresen. Perfecto, sí, lo ha explicado claramente. No sé si alguien más quiere aportar por qué es importante el liderazgo en el turismo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Atilio. Sí, yo pienso también de que es importante porque en el liderazgo se aprende a, no sé si la palabra sería guiar al resto. Sí, Además, se aprende a tolerar diferentes caracteres de la gente. Eso nos enseña el liderazgo y por supuesto nos sirve
para poder trabajar en los lugares turísticos, en los que también hay que saber aplicar reglas y saberlas aplicar correctamente sin que la gente, sin atropellar la gente. Por ahí pienso. Me parece muy bien. Ha dicho palabras bastante claves. El tema de la tolerancia, porque para lograr un objetivo hay que tolerar diferentes formas de pensar, de actuar y poder coordinar. Y coordinar se va a hacer a través de reglas y reglas claras que no sobrepase a los demás para ir alcanzando los objetivos. Y si lo hizo bien específico en el tema ya de la empresa, que se va sumando al tema turístico. Todo eso permite que el desarrollo turístico se crezca. Continuando, en la definición y rol de liderazgo, dice, el liderazgo implica, como bien lo mencionaron ustedes, guiar e inspirar a un grupo hacia el logro de objetivos comunes, asegurando que cada voz sea escuchada. Lo que ustedes resumieron, así es, lo importante es cómo vamos a guiar, así no a imponer, sino a poder guiar a lograr un objetivo común, como es la mejora del turismo en la zona, hacer más publicidad, desarrollar algún evento, poder contar con temas de recolección de basura, seguridad, etcétera. Entonces, vamos guiando para asegurar y que esa voz sea escuchada. Una sola voz a veces es ignorada, pero ya como un grupo, como comité, es mejor escuchada. El liderazgo, un líder debe actuar como facilitador o facilitadora y portavoz promoviendo los intereses de todos los miembros. Así, cuando se nombra un presidente, se nombra un representante, lo que quiere es que sea un portavoz de todos los demás cuando hay reuniones y esa persona intercede para que los intereses del colectivo se alcancen. También fomenta la colaboración, construcción de un equipo cohesivo que trabaja hacia objetivos compartidos. Y podemos ver varios casos. Ustedes pueden verlos en sus comités, como un buen liderazgo ha fomentado a veces la colaboración en hacer un evento. Cuando alguien está bien motivado, cree en el evento y lo desarrolla, permite que ese evento eh, más personas se van sumando y cada año se va sumando más. Un ejemplo bastante emblemático es el Festival de Invierno. Ustedes me pueden contar y han contado históricamente cómo fue que iniciaron, cómo se van sumando las personas, cómo se van desarrollando y esa colaboración hacia un objetivo común permite que los eventos, entre más exista colaboración y un buen liderazgo de la persona que está manejando el evento, se alcancen los objetivos. Entonces, se puede desarrollar. Entonces, ese es un beneficio que trae el liderazgo. El liderazgo efectivo es crucial para catalizar el desarrollo turístico, creando un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento económico, lo que permite inversiones en turismo, iniciativas sostenibles e influencia en políticas públicas. Yo recuerdo con un comité en el tema de inversiones en turismo, la gente para esa zona no daba ni un 5, decían que la calle era muy mala, que sí era bonito el lugar, pero el recurso valía la pena, pero no había como facilidades para llegar. Pero hubo una persona que sí creyó en eso, hizo una inversión inicial, empezó a trabajar con los pobladores locales, eso fue en el lago de Coatepeque, por cierto, y, y empezó a involucrarlos en la toma de decisiones, en la gestión, y de repente comenzaron a ver mayores inversiones en el lugar, comenzaron a reparar las calles, comenzaron a desarrollar, pero eso fue por el nacimiento de una persona que creyó en el lugar, una persona que sí estaba segura de que si se desarrollaba en la zona podía haber mayores inversiones. No fue algo que se logró en 6 meses. Si las inversiones estas se pasaron a veces 3, 4, 5 años para verse realmente. Y me alegró a mí cuando me llamó y me invitó un día y me dijo, Mauricio, acompáñame. Quiero enseñarte lo que estuvimos construyendo todos estos años y enseñarme cómo la gente que vendía frutas en la calle ya tenía un local, gente que tenía sus locales así como que ya iban a cerrarlo, le habían dado otra forma de inversión y cómo habían llegado nuevas inversiones al lugar. Entonces, vemos que un buen liderazgo permite esos desarrollos
iniciativas sostenibles, muchas personas que han cuidado el tema ambiental. Hay un grupo de empresarios que están en la zona de Chalatenango que están bajo una asociación que cuidan árboles y ellos tienen la zona del Pital, pero del otro lado. Entonces, ellos se han unido para proteger la zona ambiental. Entonces, hay una persona líder que cree en el sistema ambiental y desde hace años han estado gestionando proyectos para que el Ministerio de Medio Ambiente le ponga guardaparques, conseguir árboles cuando han habido epidemias, etcétera. Entonces, hay iniciativas sostenibles que se pueden ir manteniendo, pero esas iniciativas no se hacen solas, se hacen a través de una persona que está detrás, que cree en desarrollar su lugar, en desarrollar y beneficiar la zona. Entonces, siempre tiene que haber alguien que crea y crea en que las cosas van a cambiar y van a mejorar. Entonces, eso permite tanto las inversiones en turismo, iniciativas sostenibles e influencias en políticas públicas. Por ejemplo, temas de limpieza de plazas, que he visto también en Zacatecoluca, por ejemplo, los empresarios empezaron a trabajar y dijeron, bueno, la plaza es muy bonita, pero está invadida. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ubicamos a las otras personas? Entonces buscaron alternativas y lograron ubicar a las personas en otros lugares, no afectándoles, y limpiaron la plaza. El resultado al final fue de que lograron mejoras. Y además otras iniciativas que he visto, por ejemplo, en Santana, la zona de Metapán, las que lograron a través de políticas públicas que les dieran una caseta, que les ayudaran en promoción, que les ayudaran en desarrollar actividades, etcétera, y que les ayudaran con temas de impuestos. Entonces, todo eso se puede hacer a través de un buen liderazgo efectivo y que tenga impacto. Acuérdense que el líder no es una persona. El liderazgo, para que se dé, se necesitan más de una persona. Se necesita todo un grupo que lo apoye. El líder es como la punta de la flecha, pero atrás de la flecha necesita la fuerza para que llegue al lugar. Pues esa fuerza lo da la asociación, lo da y lo fortalece los comités. Beneficios para los miembros y la comunidad. Siempre en el tema de liderazgo, uno es la mejora de visibilidad. Los líderes en asociaciones turísticas ayudan a mejorar la visibilidad de la asociación, atrayendo más atención a la comunidad y sus recursos turísticos. Así, un buen liderazgo hace de que el lugar se posicione. Hay personas bastante claves, por ejemplo, en Suchitoto. ¿Quién es el de Suchitoto? Que ya falleció y que hizo que Suchitoto fuera reconocido. Acuérdense. Fernando, yo. No, eso fue en la Chalatenango. En La Palma. Alejandro. Alejandro Coto. Alejandro Coto, exacto. Alejandro Coto, si los que conocen la historia, Alejandro Coto, para el tiempo del conflicto, él se quedó. Y Suchitoto es un pueblo más, como podríamos decir. Pero el liderazgo de él en el tema cultural, que había sido artista, había sido cineasta, mantuvo en su casa actividades culturales y empezó a querer transformar el pueblo, desarrollando actividades como cine. Por ejemplo, hace poco acaba de terminar los cines que se hacen en Suchitoto, y empezó a promover música clásica, a dar talleres en su casa de forma gratuita, y luego hasta creó un teatro, que es el de Alejandro Coto. Entonces, él fue un líder que trató de visibilizar a su comunidad y los recursos turísticos que tenía, posicionar el lago, posicionar la infraestructura que se mantuviera como estaba, porque Suchitoto mantiene cierta infraestructura turística muy particular, muy bonita. Entonces, él fue un líder que permitió ir desarrollando el turismo, ir desarrollándolo bajo un concepto más cultural. Entonces, la visibilidad de un buen líder hace eso, que llama la atención a la comunidad, la posiciona y todo. Mencionaron a Fernando Ayor, que también jugó un papel de liderazgo muy importante en La Palma. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Por su corriente de muralismo, la forma como él hacía sus cuadros era en base a collage Correcto. y Sí. el trabajo con los jóvenes también. Correcto. Ajá, exactamente. Él
trajo una tendencia de Italia, de forma de pintar y todo. Se estableció en Chalatenango, un pueblito alejado en ese tiempo de San Salvador, donde se generaba todo. Y él empezó a comenzar a crear arte. Empezó con barro, después se trasladó a semilla, luego se pasó a madera. Entonces, y luego armó la cooperativa, y a los de la cooperativa no se cerró en decir, no, esto solo es mío, sino que fue cediendo su arte para que ellos aprendieran, y empezó a subdividir su trabajo. Entonces fue un buen líder porque empezó a visibilizar lo que es hoy La Palma. Entonces él logró posicionarlo. Entonces, ahí vemos el papel de una persona líder que puede hacer un antes y un después de un destino. Tenemos a Alejandro Costo en Suchitoto, tenemos a Fernando York en La Palma, que han hecho cambios radicales y han permitido posicionarlos turísticamente, artesanalmente y culturalmente como en esos destinos. Otro beneficio para los miembros de la comunidad de un buen liderazgo es el acceso a recursos. Las asociaciones ofrecen acceso a recursos beneficiando tanto a los miembros como a la comunidad en general. Entonces, los recursos a veces llegan, la gente le dice, es que los recursos ahí están. La cosa es que el líder tiene que saber cómo pedirlo. Pues un buen liderazgo hace que los recursos lleguen al destino. Un ejemplo, en la Costa del Sol, en la entrada antes, hace muchos años, había un basurero de chatarra de vehículos, pero hubo una persona que fue muy líder, que se llamaba Maite, que esa señora, mi respeto siempre, logró gestionar recursos para que removieran toda esa chatarra de la entrada. Hizo varias cosas en la Costa del Sol. Hizo señalizaciones, hizo festivales, hizo eventos, pero fue esa habilidad de liderazgo que tenía. Entonces, las asociaciones apoyadas con un buen liderazgo puede hacer generar recursos para el destino. Entonces, hay personas que saben cómo gestionar recursos porque tiene la idea tan clara. Cuando una persona tiene la idea bien clara, al final se concretiza y sueña, ama, desea y hasta que lo consigue. Entonces, ese es los liderazgos que se necesitan en temas turísticos. Hay oportunidades de formación, mejoran la habilidad de los miembros y fortalecen la capacidad de la comunidad para promover el turismo responsable. Esto lo vemos en varios. Un ejemplo en Chalatenango, en la zona de La Palma San Ignacio, el comité, a través de un buen liderazgo que se tenía en ese entonces, don Salvador creo que estaba en ese momento y otras personas, lograron gestionar que se llevara el primer bachillerato de turismo a la zona. Estamos hablando de más de 15, 20 años al lugar. Entonces, antes solo estaba en San Salvador. Entonces, se logró llevar un bachillerato de turismo al municipio, a lo que era Chalatenango, y los hoteleros se pusieron de acuerdo para que los jóvenes hicieran las prácticas en los lugares, igual los restauranteros. Entonces, vemos que la oportunidad de formación también puede llegar a través de un buen liderazgo. El líder no solo piensa cómo voy a mejorar mi negocio, sino cómo van a mejorar todos los negocios, porque entre mejor sea la oferta que se dé en la zona, hay más posibilidades que el turista se vaya satisfecho. El turista muchas veces no dice, fui al restaurante tal, sino fui a Perquín, fui a la playa, fui a La Unión, fui al Cuco, fui a Las Flores. Así dice el turista. Y él puede ser que visite varios lugares, pero lo importante que en el destino tengan todos el mismo concepto, por ejemplo, en el tema de sostenibilidad, en el tema del servicio, en el tema de la atención. Entonces, un buen líder no va a velar, no es que solo quiero que llegue a mi negocio. ¿Qué va a suceder cuando se satura el negocio? Tiene que compartirlo con otros. Entonces, el liderazgo hace de que también los demás contengan las competencias necesarias. Si él se necesita apoyar de otra empresa, entra otra empresa que va a dar el mismo servicio. Otro enfoque de liderazgo es el turismo sostenible. El enfoque en el turismo responsable fomenta prácticas sostenibles que benefician a la comunidad y preservan sus recursos naturales. Vemos muchos líderes que cuidan el tema del agua, el tema del medio ambiente, el tema del manejo de la basura y han generado cambios radicales. Aquí en San Salvador hay una empresa de una chica que el lugar se llama Árbol de Fuego y es un caso de éxito en el tema ambiental, así, en todas las prácticas ambientales que hace. Pero ella no se queda con su negocio y solo para mí, sino que permite que otras personas conozcan su experiencia,
y hagan esas buenas prácticas en otros negocios. Entonces, vemos que también el turismo sostenible va amarrado mucho con las actividades de un buen liderazgo. Entonces, por eso es bastante clave que existan personas líderes dentro de las actividades que se desarrollan. Habilidades y cualidades de un líder eficaz. ¿Cuáles son? Vamos a dejar de compartir. ¿Qué habilidades debe tener un buen líder? Pues creo que un buen líder no es el que dice cómo hacer, sino que busca cómo se trabaja en conjunto, no dejar a nadie de afuera, ¿verdad? Y pues dentro de sus características, pues tiene que ser eh, competitivo, tiene que ser idealista, tiene que ser incluyente, y pues por ahí nos podríamos ir, ¿verdad? Muy bien, Mari. Excelente, me parece eso. El tema de competitivo y idealista, influyente. ¿Qué más? Ivonne, ¿qué característica tiene que tener una persona líder? Creo que tiene que ser una persona proactiva, responsable, que dé el ejemplo. Correcto. Es importante, como dice, tiene que ser responsable. Y la responsabilidad nos lleva a dar el ejemplo. ¿Qué más? Puede ser una persona con mucha paciencia. Sí, saber escuchar. Empático, Sí, tiene que ser empático, activo, sí, Hola, creo que también tiene que saber, aparte de ser creativo, saber delegar. exactamente. Muy bien, Natilio. ¿Y qué más, Natilio? Bueno, por el momento luego se me ocurre. Ah, bueno, no hay problema. José, También, sí, Vicky. hola, buenas tardes. También tendría que ser una persona con capacidad de influir, de inspirar, motivar a otros a transmitir su propia motivación para lograr los objetivos comunes. Exactamente. Si no motiva a los demás, no va a poder desarrollar otras acciones para lograr esos objetivos comunes que bien lo menciona. Alguien está escribiendo. Pueden escribir si no pueden. Yo creo que también un buen líder tiene que tener la capacidad para hacer que el equipo se desarrolle, eh, tiene que ser con visión y como le decía hace un momento, tiene que ser incluyente, no influyente, bueno, también, vea, pero incluyente, que en su equipo pues que incluya a todo el mundo, no deje a nadie de fuera, ¿verdad? Y pues que tenga las habilidades para resolver los problemas, la inteligencia emocional, porque a veces también es algo que nos cuesta saber cómo abordar los temas que se dan dentro del equipo. Exactamente. Así, los temas de inteligencia emocional e incluyente. Ajá. También dice Mario, tranquilo en momentos de estrés y en momentos de caos. Ok, muy bien. Pues, ustedes lo han mencionado casi todo, ya el tema de resolver problemas, equipo, lograr los objetivos, delegar, ser creativo, influente, proactivo, responsable, dar el ejemplo, empático, activo, idealista y otras, y que pueda tener influencia, además de incluyente. Todo eso son claves, resiliente también con valores. Quiero ver si no se me queda nada. Con iniciativa, solidario, visionario, con capacidad de gestión. Gracias, doña Irma. Espíritu de servicio, resiliente y con valores. Muy bien. Veamos qué más podemos agregar. Veamos en la presentación. Dentro de estas habilidades, y además de las que ustedes han mencionado, está el tema de comunicación efectiva, que es lo que muchas veces fallamos. A veces no es que exista la gente con mala intención, sino que no se sabe comunicar adecuadamente. Por eso en el tema de influencia incluyente y saber delegar es bien clave.
Así, ¿cuál es la comunicación efectiva que tiene que tener un líder? Un líder tiene que practicar. Así, ponerse enfrente de alguien o de un grupo de personas no es fácil. Es lo más complicado que puede tener. Hay muchos prejuicios personales, hay prejuicios de qué van a pensar, si, cómo me van a ver, etcétera. Pero tenemos que aprender a superar. Para liderar hay que jugarse muchas veces, como dicen, los sentimientos en algunos momentos, porque hay que buscar el bien común. Y eso hace que también nos permita ir creciendo en el tema de inteligencia emocional. ¿Cómo transmitimos esa visión, esos objetivos? Tenemos que creer tanto en ellos que podamos desarrollar y ver como el turismo, por ejemplo, la visión del turística. ¿Cómo queremos ver el destino, el distrito? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Queremos que venga más turista? ¿Y qué tipo de turista queremos que venga? Queremos que crezcan nuestros negocios, pero ¿cómo queremos que crezcan? Entonces, ¿quién es esa persona que va a estar puya que puya a todos para que la visión que se tiene se logre? Ahí viene la función del liderazgo y no de un solo liderazgo. A veces solo lo hacemos caer en una sola persona, pero el liderazgo es compartido. El liderazgo se transmite en cada uno de los miembros que va asumiendo el comité. Así, el liderazgo no solo es el presidente, el liderazgo también es el liderazgo de tesorería, el liderazgo de secretaría, de los síndicos, de los vocales, el liderazgo de la directiva, que está impulsando lograr y hacer un cambio diferente en el lugar. Entonces, ¿cómo transmitimos la visión? ¿Cómo hacemos que los demás crean en lo que estamos diciendo? Y como bien lo decían, a través de dar el ejemplo. Si yo estoy hablando que la visión es sostenibilidad y lo que hago es volar todos los árboles, no estoy dando el ejemplo. Pero si ven que mi enfoque es sostenibilidad y ven iniciativas mías que siembro árboles, que reciclo, que enseño a otros a cómo reciclar, cómo ahorrar energía, cómo desarrollar actividades ambientales, cómo hacer campañas de limpieza en conjunto, entonces esa transmisión de esa visión se va a ir concretando. La visión de un líder no se construye solo por decirlo, sino que se demuestra con hechos y hechos concretos, de paso a paso. Así, no es que de un solo, aquí está el muñeco, no, se va construyendo en conjunto con los comités, con el grupo que lo acompaña. Entonces, esa transmisión de la visión se tiene que desarrollar. Lo vemos en las empresas. ¿Cómo yo voy a exigir que la gente trabaje con calidad de higiene y soy el último que me pongo guantes, que no ocupo mascarilla, que no ocupo redecilla? Entonces, ¿cómo va a creer la gente que me va a exigir? Ay, es que yo soy el dueño, por eso no voy a ocupar redecilla, no voy a ocupar guantes, no voy a ocupar medidas de higiene, porque yo soy el dueño. No, tengo que dar el ejemplo. Tengo que transmitir esa visión de que mi negocio es limpio y ordenado desde mi presentación, desde cómo yo ordeno una mesa, desde cómo me presento. Entonces, la transmisión de la visión es bien clara, dando el ejemplo, escuchar activamente. Me pareció bien lo que mencionaron ustedes, incluyente. Escuchar activamente me lleva a ser incluyente. ¿Por qué? Porque activamente no solo escucho lo que yo quiero oír, sino escucho las sensaciones, escucho el comportamiento de las personas y todo eso lo amarro para tomar una decisión, tomando en cuenta todos los diferentes puntos. Porque ¿dónde se destruye la cadena? En el eslabón más débil. Y el líder tiene que cuidar todos los eslabones para que la fuerza para hacer las acciones se mantenga. Pero si yo dejo de escuchar a uno de los miembros, veo que se aleja y no lo voy a ver qué pasa, puede ser que por enfermedad, por problemas personales o porque ya no quiere llegar por algo que le molesta y no le doy seguimiento como líder, entonces dejo perder ese eslabón. Y ese eslabón me puede hacer que caiga otro, y otro y otro. Y al final el comité, 3 personas. Y los demás es problema de ellos. No, es problema de toda la directiva. Es el problema de que algo por lo que motivó a que los miembros participaran como comité hoy ya no están participando. ¿Y cuál fue ese problema? Dejamos de escuchar, dejamos de tener una visión en conjunto, no se fomentó el diálogo para compartir diferentes opiniones, solo imponían. Entonces, el liderazgo tiene que trabajar en mejorar ese diálogo, en escuchar, en transmitir una visión y en una comunicación efectiva.